Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Hablemos de Agro, aquí en Canal 10. Bueno, cerrando ya la exposición del Prado, una muestra muy ganadera. Pablo, buenos días. Buenos días, Martín. Sí, efectivamente, hoy domingo se cierra la Expo Rural del Prado 2025 y en este programa especial vamos a recordar una actividad organizada por el Instituto Nacional de Carnes que fuera moderada por ti, Martín, en el transcurso de la Expo Rural Prado. Exactamente, el INAC organizó una presentación donde el economista Alfonso Capurro de CPA Ferrer presentó números muy interesantes a propósito del aporte que le hace el complejo a la economía. En este 2025 Uruguay va a tener como principal rubro de exportación a la carne, pero además de forma directa o indirecta trabajan entre unas 80.000 personas aproximadamente, están vinculadas, transportistas, productores, trabajadores de los frigoríficos, entre otros, a lo que es la actividad. Un conversatorio muy interesante. Además se dio con el presidente de INAC, justamente Gastón Escayola, con los representantes de los productores, Ricardo Reilly por ARU y Rafael Normey por la Federación Rural, y además estuvo la industria frigorífica representada con el doctor Marcelo Seco y el licenciado Eduardo Urgal, todo lo cual vamos a repasar en este programa especial de Hablemos de Agro. Vamos a aprovechar ya el tiempo y nos vamos a repasar lo que fue este conversatorio organizado por INAC. En todo el país, en Campos, Gordo y Cría, Indarte y compañía. Al mismo tiempo, nosotros a través de este conversatorio queremos reforzar el concepto de la contribución de lo que es el agro para lo que es nuestra economía, para lo que es nuestra cultura, para lo que es la realidad de nuestro país. Eso lo hemos tratado de reflejar y nos salió muy bien con el esfuerzo de nuestro equipo de marketing y todo nuestro equipo gerencial en un stand que trata de empezar a través de los niños reforzando los conceptos relevantes de la importancia de lo que es la producción agropecuaria y lo que es la importancia de la carne en la alimentación. O sea que también por ahí estamos queriendo mandar un mensaje y generar conciencia a nivel no del público especializado, sino de toda la población respecto a la relevancia del agro para el Uruguay y dentro del agro la relevancia de la cadena cárnica. El viernes escuchábamos al secretario de Presidencia que comentaba que en los últimos 10 años Uruguay no había logrado superar el 1% de crecimiento anual de nuestra economía. Y nosotros, un poco con lo que comentaba Alfonso, vemos la relevancia que tiene la cadena cárnica en este proceso productivo, los espacios que tenemos para crecer, los desafíos que nos están dando los mercados. Entonces, lo primero que queremos decir es desafiémonos a crecer en la producción de carne, en la cría, porque es por ahí donde vamos a poder mover los números del Uruguay. No necesariamente sobre otros rubros, obvio que el soft es relevante, obvio que la forestación es relevante. Ahora, la cadena cárnica y la producción ganadera hace 400 años es nuestra especialidad, lo tenemos en nuestra genética, lo tenemos en nuestra cultura, abarca todo el país y además es nuestro alimento base. Entonces es ilógico que no pongamos todas las baterías ahí. Respecto a los desafíos, obviamente el mundo está demandante, vemos números que nos estimulan a apostar y bueno, la política pública ahí es que INAC, como parte de la institucionalidad agropecuaria y como brazo armado del Ministerio de Ganadería, está apoyando con mucha fuerza el proyecto de Mejora en la Cría. Ese proyecto de Mejora en la Cría implica una inversión fuerte de INAC,
Pero no nos quedamos solo con ese proyecto, estamos trabajando con asesores del Ministerio y con integrantes del Ministerio y en coordinación con Economía, tratando de buscar también algunos incentivos impositivos, ya no para el productor pequeño, sino para el productor que pueda mejorar los indicadores de cría. Entonces, todo lo que podamos generar por esa vía lo vamos a hacer. Y de nuestra parte, y en un instituto privilegiado como INAC, que tiene en su mesa directiva toda la cadena productiva, tenemos la instancia de coordinar, de trabajar en equipo y de pensar en políticas comunes para aplicar adentro y salir al mundo a vender juntos. Creo que debemos invitarnos a una reflexión que sea algo más crítica y menos autocomplaciente. Tenemos que ser mucho más autocríticos y menos autocomplacientes. Y el disparador que yo diría, cuando nosotros decimos Uruguay, jugador relevante en el mercado internacional de la carne, yo a esa afirmación le pondría una IR, jugador irrelevante en el mercado internacional de la carne. ¿Por qué? Muy relevante para nosotros, por supuesto, para Uruguay, para su bienestar y para su economía, muy relevante. Pero no pensemos que somos relevantes porque no somos relevantes prácticamente que para nadie, solo para algunos de nuestros clientes que por supuesto si el día de mañana desaparecemos nos van a extrañar y nosotros a ellos. Pero si de cada 100 kilos de carne que se venden en el mundo, Uruguay apenas vende 5 y en el ovino 2,5, digamos que somos irrelevantes. Empecemos reconociendo que para el mercado internacional de la carne somos irrelevantes y somos relevantes para nosotros mismos y de nosotros mismos va a depender que seamos capaces de generar bienestar y generar riqueza para nuestro país, que sin duda, reafirmo, es un driver de crecimiento. Somos irrelevantes, vendemos 5 kilos, pero ahí encontramos nuestros espacios de valor, porque sí que tenemos un precio medio de venta muy superior, porque gozamos de ciertas características naturales y algunas otras que por supuesto hemos desarrollado. Para responder a tu pregunta, Martín, el complejo creo que viene gozando de una sanidad general buena, interesante, en buena medida apalancada por los precios. En el caso de la industria, lamentablemente tenemos todavía algunos contrastes entre la realidad de las empresas que no permiten reafirmar lo mismo en la misma medida. Y ahí tenemos el desafío y el camino es el mismo, ya es conocido, es el crecimiento. Necesitamos más producción. ¿Para qué? Para que se puedan poner todas las fábricas y para que todas las fábricas sean de alguna manera competitivas y sustentables económicamente. Así que por ahí creo que pasa el principal de los desafíos, que es aumentar la producción de lo que hacemos. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrín puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrín, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Bien temprano, cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor
motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. ¿Lo sentís vos? Lo sentimos nosotros. Por eso conectamos también. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%, la mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. Presenta Interagrovial, representante de John Deere para Uruguay. Rafael, ¿cómo se ve este momento de la producción y estos desafíos que acaba de plantear recién Eduardo, que son un disparador interesante para profundizar en lo que es el momento de la cadena y sobre todo mirar para adelante y hablar de las oportunidades y hacer más estructural esta realidad que hoy tenemos en 2025 y que no nos pase lo que ocurrió, obviamente, que vamos a depender del mercado internacional, lo que decía recién Alfonso, en 2022 duró muy poco tiempo ese momento excepcional. Pero ¿cómo lo ves vos desde la producción, Rafael? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Asociación Rural, a INAC. Creo que este panel creo que es una instancia muy importante y habla mucho de lo que somos como país también, de cómo podemos generar esta distancia y traer a gente que realmente maneja la cadena y está al frente de las principales decisiones, y nos podemos conversar, podemos intercambiar y creo que eso habla muy bien de algo que capaz que muchas veces lo tenemos naturalizado y no lo valoramos en su justa medida, pero creo que siempre está bueno remarcarlo. Después, bueno, cuando se me invitó, el disparador un poco era tratar de hablar un poco del impacto que tiene la cadena cárnica y el agro en la sociedad uruguaya, en la propia economía, pero sobre todo en el país en general, y cómo se puede analizar, digamos, la cadena cárnica en ese marco. Yo enseguida, buscándole la vuelta para ver cómo podíamos explicarlo de alguna manera, me vino a la memoria una cantidad de veces que yo tengo la suerte de tener muchos amigos y la suerte de tener muchos amigos de Montevideo, urbanos, totalmente alejados del rubro del sector, digamos. Y me acordaba una cantidad de veces en charlas distendidas donde siempre el sector urbano ve al productor rural como algo más primitivo, más bien llorón, que se queja, que siempre está buscando ayuda y la verdad que en esas conversaciones siempre muy, muy jugosas e interesantes, digamos, en algún momento mi respuesta fue que en Uruguay, en verdad, no está prohibido hacer otra cosa. O sea, muchachos, agarren y hagan algo que sea mejor y seguramente les va a ir muy bien, no hay problema. Pero ¿por qué seguimos teniendo al agro en el sitial principal de nuestra economía, en los principales números? Lo marcó muy bien recién Capurro y lo vemos una y otra vez como el agro es el motor de la economía y es el principal motor, y pasan los años y las décadas y siempre, no solo siempre lo mismo, sino que cada vez más, diría yo. ¿Por qué? Y porque es lo que somos. O sea, uno cuando ve el mapa del mundo, se aleja, se va a Marte y ve el planeta Tierra y ve Uruguay. ¿Y qué es Uruguay? Es un puntito ahí que tiene condiciones naturales de clima, de suelo, de pastura, que hemos insertado a la ganadería antes de ser un país. Primero la ganadería, después nos transformó en un país. Y todo eso llevó a una evolución que hoy por hoy
está totalmente incorporado en nuestro ADN y lo hacemos muy bien y tenemos unas ventajas comparativas que a veces nos cuesta mucho transformarlas en ventajas competitivas, en aquello de ventaja competitiva, que creo que ahí es donde tenemos la mayoría de los deberes. Hecha esta introducción, el momento es muy bueno, creo que la ganadería hoy tenemos que pellizcarnos todo, porque realmente estamos accediendo a mercados, a precios, está sucediendo todo lo que siempre pregonamos que debería suceder. Y lo primero es disfrutemos, o sea, estamos en un momento que realmente llegamos a un lugar que, bueno, que ojalá se pueda seguir evolucionando, pero la foto hoy es buena. Obvio que siempre hay rezagados en esto. Eduardo hablaba de la industria, yo le sumaría que en los productores también, o sea, no es solo en la fase industrial, siempre hay rezagados que habrá que atenderlos de la mejor manera. Y ahora lo que tenemos que hacer es transformar. Yo soy agrónomo y bueno, un poco por deformación, tengo ese concepto de cuando en fisiología vegetal está la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Crecimiento cuando una planta va creciendo, va haciendo más hojas, más raíces, más tallo, y eso es crecimiento, es más de lo mismo. Y desarrollo es cuando esa planta llega a un punto que ya por diferentes motivos fisiológicos cambia el estatus y deja de solo crecer y pasar a otra fase, que normalmente son fases reproductivas, saca la producción, digamos, genera todo lo que después genera una planta. Yo creo que estamos en ese punto donde la ganadería tiene que pasar de crecimiento a desarrollo, transformar todo este crecimiento que tenemos acumulado, que por ahora es gordura, por decirlo de alguna manera, y pasar a que eso sea desarrollo. ¿Desarrollo qué quiere decir? Que todo esto se transforme en cosas estructurales que tenemos que hacer para que más adelante tengamos mucho más potencia y más músculo ante seguramente momentos complicados que vamos a tener en el futuro. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes en cómo capitalizamos esto, y yo lo diría con ese titular, que después lo podemos desarrollar de nuestra visión, qué quiere decir desarrollo, pero creo que todavía estamos muy lejos y tenemos muchos deberes para hacer ahí. Vamos a volver ahora en un ratito sobre el tema de desarrollo. Les comento que también esto es un conversatorio y que por lo tanto si alguno de ustedes quiere hacer alguna puntualización sobre alguno de los temas que van surgiendo sobre lo que es el negocio, encantado, y es también una de las cosas que aporta y que lo hace más dinámico. Antes de ir a Ricardo, Marcelo, desarrollo, una situación que hay que pensar en el futuro, que ojalá esta que tenemos ahora tenga fundamentos estructurales. Hablemos un poquito, y lo decía recién, Alfonso citaba lo que ocurrió en 2022, también un pico de precio muy importante, luego una caída que también fue, que le pegó indudablemente a todo el sector. ¿Cómo ves este momento actual de la ganadería? Decía también Alfonso, la variable precio en una economía que se mueve por los mercados es fundamental. ¿Cómo estás viendo hoy desde la industria esta situación y esta foto actual que presenta el negocio? Buenos días y gracias por acompañarnos. Bueno, buen día para todos. Gracias al INAC perdón, y a la Asociación Rural por acogernos acá en su casa. En concreto, me gustó mucho el razonamiento del ingeniero en el sentido de la necesidad de apuntalar ese crecimiento y más que nada el desarrollo. Pero yendo específicamente a ese paradigma, es decir, de la foto, yo creo que siempre las fotos en un ciclo como es el ciclo de la cadena cárnica son peligrosas. Entonces, lo más importante es, a mi entender, es identificar qué es lo que soporta esa foto para poder construir una película un poquito más larga, que son lo que hace a la aversión al riesgo del negocio. Porque en el fondo todo lo que estamos acá, estamos en un negocio y manejamos esa variable. En mi modesta opinión, yo creo que lo que estructura este momento son condiciones muy diferentes a la del 2022. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque geopolíticamente el mundo cambió mucho,
porque en su momento teníamos primero es que tenemos una estructura básica que nosotros tenemos 4 vacas por habitante, por lo tanto somos naturalmente exportadores de carne y todos los días nos levantamos y lo primero que hay que mirar es qué le está pasando al mundo antes de lo que nos está pasando a nosotros. Y bastante problema tenemos nosotros todavía como país en el sentido de que tenemos cosas por resolver internamente, pero la realidad es que para el negocio nuestro el mundo es relevante. Y la diferencia estructural es que obviamente lo que soporta la realidad de hoy o la formación de precios de hoy de nuestros productos son 3 o 4 cosas. Lo primero es una no China dependencia, como la teníamos en el 22, con una realidad tomando grandes regiones o grandes mercados muy diferentes entre lo que la situación de China hoy y la situación de China 3 años atrás. Lo otro, obviamente, la dinámica de lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en Estados Unidos. No voy a hablar en temas políticos porque no me corresponde, pero indudablemente que hay un accionar que esto aparentemente vino para quedarse, que ha hecho que por razones estructurales en Estados Unidos, sumado a esa dinámica de geopolítica, el mundo tenga hoy, nos traccione desde el punto de vista de precios, tanto en lo que pasa internamente en la economía cárnica de Estados Unidos como en la de Europa, efecto moneda, efecto producción interna, efecto demanda, ciclos ganaderos, etcétera, que hace que sean, digamos, más sostenibles, pero también hace que sean pasibles de decisiones de un botón. O sea, en el fondo me encantaría ver que precisamente algunas figuras del mundo no tuvieran la botonera cerca, ¿no? Por lo menos que demoraran un poquito en llegar. Pero la realidad es que sí, porque es lo que está pasando. Y lo otro que está pasando es que no estamos tan solos como estábamos en el 2022. O sea, nuestra estructura, nuestra propia formación de precios, nuestra capacidad de derramar valor para dentro de la cadena, otras geografías se nos han acercado mucho, en materia de acceso sanitario, principalmente, y a su vez de lo que está pasando a nivel de jugadores muy relevantes en el mercado, principalmente en lo que es la región, esencialmente de Brasil. Entonces, lo que sostiene la foto o la película hoy es diferente. Entonces, hay que prestar atención a eso, hay que estar leyendo permanentemente qué es lo que está pasando, sabiendo que eso es parte del riesgo de lo que tenemos hoy en el negocio. A su vez, captando las oportunidades que en la relación insumo-producto hoy nos la da, la relación grano-carne, obviamente la formación de precio entre los insumos y el producto en Uruguay a veces es bastante difícil de leer, pero que también es una oportunidad, y dejo el factor climático. Entonces, conjugando eso, estamos sostenidos por una realidad diferente. Si me decís, como no tengo la bola de cristal, la estoy buscando, pero ¿cuánto va a durar? Es parte del trabajo que tenemos que hacer, público y privado que tenemos que hacer, que tratar de poder ir hilando condiciones estructurales en el mundo que nos permitan darle más durabilidad a estos buenos momentos. Sin dejar de ver, a su vez, que estamos dentro de un país, como fue presentado bien, yo creo que la imagen del presupuesto o del presupuesto presentado es que es un país que tiene desafíos internos interesantes. Entonces, tenemos elementos de competitividad que son esenciales, de acceso, de competitividad interna, que obviamente están ahí y son parte de la condición de nuestro negocio. Entonces, entre esas dos variables es la que tenemos hoy para mover. Entonces, la respuesta, no hay una respuesta. La respuesta es esa lectura permanente y después la capacidad que tengamos internamente de articular entre nosotros. Y un breve comentario. Yo no creo más y me crié en esto, pero no creo más en la cadena carne o en la cadena forestal. O sea, hay un nivel de integralidad hoy en los sistemas que yo preciso de todas, en el sentido de como cadena. Entonces, preciso una articulación público-privada fuertísima, preciso de formación, de tecnología, de educación, preciso mucho de eso. Entonces, y eso creo que es parte de lo que, me parece que hago estribo en el comentario de Rafael, que en el sentido de es parte de lo que tenemos que seguir construyendo.
Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Clipex, ingeniería australiana aplicada al bienestar animal. Servicio llave en mano y hasta 5 años de financiación. Invertí en bienestar. Clipex.com. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. A donde vayas, caete con un Rosés. En 1940 iniciamos el camino. En estos 80 años conquistamos el respeto de clientes y amigos. Hoy continuamos la ruta con el mismo compromiso de siempre. Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques semanales a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Presenta Zambrano y compañía, tu mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Ricardo, por segundo año consecutivo Uruguay seguramente va a tener más de 3 millones de terneros. Estamos en una muestra muy ganadera como es el Prado. Aquí se muestra la punta de la pirámide de lo que tiene que ver a la genética. Ahora dentro de muy pocos días vamos a tener la zafra de toros, el próximo Entore. En este contexto y en este marco, y profundizando un poco en lo que decía Rafael recién también, en la producción, en el desarrollo, Eduardo hablaba de una necesidad de mayor cantidad de materia prima, Marcelo hablaba del momento del mercado internacional. ¿Cómo lo ves a esto desde la producción en lo que es, por ejemplo, la inversión en genética, el aumento de la producción, la intensificación? ¿Qué visión tenés sobre esto? Buenos días y gracias por participar también de este conversatorio. Bueno, buenos días. Bastante amplia la pregunta. Sí, pero es como disparador de alguna manera para luego ir entrando siempre. No le pregunté a Marcelo si el novillo iba a llegar a $6. Claro, el precio. Por ejemplo, que es una pregunta que puede estar al final. No, pues no, pero hablemos un poquito del tema ese. Lo primero me parece que hay que celebrar el evento este. Uno cuando ve gente del agro, pero además estamos viendo gente fuera del agro, que creo que es un poco la idea, y ojalá que eventos como este se repiquen y que puedan oficiar de caja de resonancia para poder transmitir lo que hace el sector al conjunto de la sociedad, que me parece que ese es el foco de este tipo de eventos. Cuando uno miraba lo que son los números que estaba presentando Alfonso y lo que ha sido la evolución que ha tenido, ¿no? la ganadería, el complejo de la carne en los últimos 25 años, nada de eso hubiese sido posible sin el valor agregado, pero el valor agregado desde el punto de vista de lo que es la innovación, lo que es el desarrollo del conocimiento, que es parte de lo que tú mencionabas cuando hablas de la genética, porque en realidad uno cuando ve el complejo de la carne es mucho más que campo, vacas o industrias. Hay un componente de innovación y desarrollo muy grande, porque si no,
hubiese sido inviable alcanzar esos números de multiplicación, esos números de crecimiento, los que somos formados en la década del 90 o principios de los años 2000, que vivimos alguna de las crisis laftosa, la crisis financiera, lo que Uruguay producía en ese momento, que era un poco las gráficas que estábamos viendo hoy, la evolución que tuvo el sector, lo que se exportaba en ese momento y lo que se exporta hoy. Todos esos números han ido evolucionando y esos efectos multiplicadores se han ido generando en el tiempo, de la mano también de esa innovación y de ese desarrollo del conocimiento, donde la genética tiene mucho que ver. Hay muchas cosas que tienen que ver, pero la genética que tú mencionabas, haciendo alusión un poco, porque estamos en la asociación rural, que es un poco lo que mencionabas, cuando uno recorre los galpones y ve toros, ve vacas y terneros, en realidad lo que está viendo allí son muchísimos años de mejora genética permanente. Si tuviésemos que hacer un breve raconto de lo que es la ganadería de Hernandarias hasta hoy, pasando por las vaquerías, por lo que fue después el tasajo, el extracto de carne, hasta llegar, bueno, la industria saladeril, hasta llegar después a lo que es el desarrollo del frío artificial, el cruce del barco Le Frigorifique en el año 1876. El Uruguay tiene, como país independiente, poco menos de 200 años. Esta exposición cumple 120 años. La Asociación Rural tiene 154 años. En el año 1887 se fundan los registros genealógicos en la Asociación Rural. ¿Y por qué voy a esto? Porque eso es un punto, es el puntapié inicial para toda esta trayectoria de lo que estamos viendo hoy, que en definitiva son las carnes que Uruguay le exporta al mundo. ¿Para qué se fundan los registros genealógicos? Porque la discusión en ese momento es si había que seguir trabajando sobre las razas criollas existentes o había que importar razas europeas para darle el golpe mejorador al rodeo nacional. Y ahí empiezan los primeros registros. Los primeros registros implicaba que el animal mejorador se podía cruzar con otro animal mejorador y que a partir de ahí iba a haber un registro y así sucesivamente. Después, obviamente, esto sigue, después viene ya en lo que fue la década de 1960, el CIAB, que precede a lo que fue el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Después vienen las pruebas de progenie, las evaluaciones genéticas poblacionales. Todo eso es la evolución de la tecnología que está metida dentro de cada kilo de carne que Uruguay exporta y cada vaca que nosotros estamos viendo acá. Obviamente que después viene la trazabilidad individual, hay políticas públicas, la inseminación artificial. Ya no bastaba con traer, es decir, traer al reproductor ya era irrelevante porque se podía multiplicar con la compra de semen congelado, los trasplantes embrionarios. La era de la genómica, los marcadores moleculares, las pruebas de eficiencia-conversión que hay en la central de prueba de Quillú, por ejemplo, de la Sociedad de Creadores de Hereford, hay una central de pruebas que permite evaluar cuáles animales son más eficientes en convertir el alimento en carne. Y eso tiene un componente que hace a una mayor rentabilidad por kilo invertido, por kilo de por alimento convertido en carne, pero a su vez tiene un menor impacto, por ejemplo, sobre lo que son el calentamiento global, los gases de efecto invernadero. Entonces quiero decir, cuando uno ve eso y cuando presentamos a Uruguay en el mundo, estamos presentando todo eso, que son 150 años de mejora genética y de un montón de cosas que hacen a la innovación y al desarrollo del conocimiento, que me parece importante resaltarlo porque uno a veces, incluso nosotros mismos, como actores, subestimamos cuando decimos producción primaria. Hoy primario no hay nada, porque si no, no hubiese sido posible lograr la evolución que se veía hoy en esos números, ¿no? Ahora en un ratito vamos a profundizar sobre algunos de estos aspectos. Gastón, el rol de INAC en un contexto de intensificación, recién Ricardo hablaba justamente de eso, Alfonso presentaba algunos números con respecto a lo que es los datos de INAC marcan que, por ejemplo, hay un crecimiento importante del corral, hoy con una participación aproximadamente de un 30%, quizás en la faena, quizás un poco más. ¿Cuáles son los desafíos en un contexto donde Marcelo recién hablaba, bueno, de la situación del mercado internacional? Eduardo hablaba de la necesidad, por ejemplo, de tener mayor disponibilidad de materia prima, del rol que juega Uruguay hoy en el contexto internacional. Hablemos un poquito del papel de INAC
con respecto a lo que es capitalizar este momento, de acuerdo también a los cambios y a la transformación que viene viviendo la ganadería hoy en Uruguay. ¿Qué está haciendo INAC y qué piensa hacer INAC con respecto a lo que es capitalizar este momento para hacerlo lo más estructural posible? Obviamente INAC, uno de los roles fundamentales que tiene y la oportunidad que tiene por su propia integración es hacer que la cadena funcione mucho más como cadena y que pensemos en el bien de todos los eslabones en forma simultánea para que esto se pueda proyectar hacia adelante. Más allá de lo que dijimos hace un minuto respecto al apoyo a la cría, nosotros necesitamos aumentar la producción. Hoy festejamos 3 millones de terneros, pero eso no alcanza, porque queremos y necesitamos tener un volumen mucho mayor para poder atender las necesidades de los mercados internacionales, los mercados y las necesidades de exportación en pie y las necesidades de ocupar una capacidad industrial instalada que nos podría ser mucho más eficientes y nos podría ser mucho más sostenibles como cadena, porque con un eslabón en riesgo, la cadena sufre toda. Entonces, insisto en el apoyo que puede hacer INAC, la articulación que puede hacer INAC con las otras instituciones agropecuarias, con el Ministerio de Ganadería, pero pensando nosotros como cadena productiva. Eso por un lado. Me tentó el comentario de Eduardo sobre el irrelevante. Sí. Y yo ahí, capaz que yo no diría irrelevante, yo podría llegar a decir que los números de Uruguay, por nuestro propio tamaño, en lo que es el mundo, capaz que son chicos. Ahora creo que somos muy relevantes. Uruguay en la región ha sido el mejor de la clase, hemos estado un paso adelante, hemos arrancado con la trazabilidad, hemos incorporado tecnología, tenemos mucho para hacer, somos distinguidos como un país que produce en forma sostenible, un país que cubre, que cuida su campo natural. INAC tiene que seguir fomentando eso. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrín puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrín, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%, la mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec.
FK Paso de los Toros, buenos para el lomo y cómodos para el jinete. Presenta este año, aparte de sus reconocidas bota cuero engrasado, las monturas Status y toda su línea deportiva. Los esperamos en nuestra talabartería y hotel FK en Paso de los Toros. Turismo y compras FK. A donde vayas, caete con un Rosés. Somos Marfrig. Somos innovación y compromiso. Y desde hace más de 18 años trabajamos día a día junto a productores uruguayos. Somos Marfrig, construyendo el presente y afianzando el futuro. Vuelvo sobre Eduardo, a propósito de algunos elementos de Uruguay. Trazabilidad, decías vos recién, bueno, está el tema de la inserción internacional, ahora la posibilidad del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Eduardo, ¿hay ventajas de Uruguay que son estructurales con respecto a otros competidores? Caso, por ejemplo, Brasil, que es un jugador muy importante a nivel internacional. ¿O esas ventajas de Uruguay, podríamos decir, se van achicando o cada vez son más escasas y esa diferenciación que en un momento a Uruguay le permitió estar primero en el NAFTA, aún Uruguay tiene la posibilidad de estar en Japón, en Corea, pero ¿cómo ves a Uruguay a propósito de esas ventajas frente a otros competidores? A ver si... Hola, hola. Sí, ahora sí. Hola, hola. Sí, perfecto. Yo creo que sí, se van extinguiendo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con lo que decía Gastón respecto a que fuimos primeros en hacer cantidad de cosas que nos permitieron reinsertarnos en el mercado y que generó un diferencial con la competencia, sobre todo la del barrio, pero como decía al principio, y sin ánimo de polemizar, justamente era para mover un poco la modorra al lunes de la mañana, irrelevante, autocrítico y no autocomplaciente, justamente cuando uno no mueve la aguja, muy relevante para nosotros, cuidado, muy relevante para nosotros, pero cuando no mueve la aguja del contexto o del concierto internacional de la carne, doble trabajo. Relevante para nosotros y relevante para el resto, doble trabajo. Todo lo que hicimos, lo hicimos bien, nos permitió reinsertarnos, lograr precios, exportaciones. Hoy se ha agotado. Necesitamos nuevas ideas. Necesitamos me veo en la tentación de decirte, bueno, ¿qué se te ocurre como nuevo para contribuir a este conversatorio? No, son recetas viejas, en realidad. Nuevas ideas de recetas viejas. Aplicar recetas viejas, Uruguay tiene que duplicar el volumen. Si no duplicamos el volumen, no vamos a hacer ese driver de generación de riqueza que tanto necesita el Poder Ejecutivo y que necesita el Uruguay, no el Poder Ejecutivo. La administración es de turno. Está bien, la administración es de turno. Los números son elocuentes de lo que significa el sector para la economía. Exactamente. Entonces, en la medida que duplicamos, si pudiéramos duplicar el volumen, y bueno, ya en lugar de cada $100 que compra el mercado internacional, capaz que en vez de ser 5 van a ser 10 de Uruguay. Y ahí yo te digo, de cada $100 que tú vendés en lo que vendés, ¿a partir de cuánto un cliente es relevante? Repito lo mismo, muy relevante para nosotros, para la generación de bienestar y de crecimiento que necesitamos. Doble trabajo cuando puede llegar a ser menos relevante para no ser tan polémico en el mundo. Ahora vengo contigo, Marcelo. Hago pie también en lo que decía recién Eduardo y hablabas, Rafael, hoy del desarrollo y habías dejado de alguna manera enganchado el tema. Bueno, continuemos con esa línea, hablemos un poquito de la visión del productor con respecto a lo que es ese desarrollo y más producción. Hola. No, a mí un poco estribando en lo que se viene conversando, irrelevante versus relevante. Yo creo que desde el punto de vista que lo dice Eduardo, irrelevante. Desde el punto de vista de lo que tenemos que
proponernos como país es muy relevante. Lo que hemos tenido la suerte, creo que acá la mayoría seguramente, de conocer otros países, cómo desarrollan la ganadería. Nosotros ahí tenemos una muy buena noticia, es que nosotros podemos crecer ante una demanda creciente. ¿De dónde va a aparecer la carne que necesita ese mundo dentro de 20 años, de nuestros hijos, de nuestros nietos? ¿De dónde? Va a aparecer de los lugares donde puede crecer. Y nosotros tenemos una buena noticia, nosotros podemos crecer. Eso es un potencial que tenemos que tenerlo bien claro, porque hay otros países que, a ver, hay gente que sabe más que yo de esto, pero en otros países uno ve que hay como un techo que ya se llegó y realmente hoy está complicado, más bien la flecha es para abajo. Entonces ahí creo que la noticia es buena y entonces ahí hay que decirlo claro, es relevante, muy relevante. ¿Por qué? Porque podemos crecer, tenemos que creérnoslo todo y ahí a mí me gustaría empezar a hablar, pues, vamos a hablar de brechas productivas en Uruguay. Vamos a hablar de brecha productiva. En Uruguay ya sabemos hace bastante tiempo, Iña La Estanzuela, 1000 kilos de carne por hectárea, invernada. Iña La Magnolia, el Glencoe en Tacuarembó, 200 kilos de carne por hectárea, campo natural con cría. Iña 33 en sistema de invernada, 400 kilos de carne a pasto. ¿tá? Y bueno, la UPIC, está andando por ahí la UPIC. Ya todos saben lo que es la UPIC. Y cuando uno mira los números reales, último dato de carpetas verdes, 95. Último dato de FUCREA, 150. Entonces, realmente tenemos la posibilidad cierta y ya sabida de que podemos duplicar la producción. Podemos. O sea, si 200 kilos acá en campo natural, en cría, en Tacuarembó, bueno, ¿cómo no va a poder el Uruguay producir 200 kilos todo el país? Claro que puede, pero ¿por qué no pasa? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, porque hasta ahí llegamos y estamos todos de acuerdo, pero ¿por qué no sucede? Porque los productores, ¿qué somos? Somos unos entes ahí que no hacemos nada. Dejamos que fluya y que pase. No es así. Nosotros, los productores, somos seres inteligentes, racionales, que tomamos nuestras decisiones en el campo con los elementos que tenemos, y ser productor en Uruguay es muy difícil. Y eso hay que tenerlo bien claro. Es muy difícil porque tenés un contexto de clima, de precios, de costos, que realmente uno tiene que ir tomando decisiones en el día a día porque tenés que manejar una empresa y al otro día tenés que levantarte y tenés que pagar. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar. El productor no es un ente ahí que entonces vos lo movés y entonces va a hacer. No es así, no funciona de esa manera. Tenemos que hablar de la agenda de competitividad. Hasta que no empecemos a poner la agenda de competitividad, y para mí tiene 4 pilares: el costo, el costo país, costo de producción, macroeconomía, dólar atrasado. Ahí hay toda una agenda de trabajo, país, macro. Después tenemos la presión fiscal, otra agenda de trabajo que ahora entró la ley de presupuesto. Vamos a ver si podemos hacernos entender que tenemos que empezar a hablar de estas cosas, porque hay impuestos que es rentable bajarlos. Es muy rentable para el Estado bajarlo. Y no se está entendiendo. Si bajan los impuestos, el Estado va a recaudar más. Y eso no se está viendo. Y realmente desde el punto de vista productivo es desesperante. Porque vemos que hay posibilidades. Después está el tema mercado. Bueno, Europa, estamos rezándole a todos los santos para que termine. Y inserción internacional, el sudeste asiático, creo que bajar aranceles. Ahí hay que seguir. Hay todo otro tema de la agenda de trabajo. Y después el cambio tecnológico, que un poco lo que hablaba Ricardo, que con todo ese proceso que hay que continuar y seguir dando respuesta para tener una producción cada vez más alta. Y la buena noticia es, podemos aumentar cada vez más la producción y siendo además cada vez más sustentable y amigable con el medio ambiente. Y eso ahí también hay esos 4 pilares creo que tenemos que darle contenido para que dentro de 5 o 10 años, yo no voy a estar acá, pero los que vengan, van a decir qué suerte que Uruguay acortó la brecha productiva.
Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Bien temprano, cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. ¿Lo sentís vos? Lo sentimos nosotros. Por eso conectamos tan bien. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Clipex, ingeniería australiana aplicada al bienestar animal. Servicio llave en mano y hasta 5 años de financiación. Invertí en bienestar. Clipex.com. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. Los que saben de rodamientos, eligen Luxi. Todos los rodamientos para el agro, industria y transporte. Con el respaldo de Grupo Ayala. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques semanales a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Más producción. Recuerdo cuando se hablaba del objetivo de los 3 millones de terneros, se decía, bueno, más producción puede terminar afectando el precio. Eduardo hablaba recién de una oportunidad de duplicar la producción. Bueno, recién mencionaba algunos elementos, Rafael, que tienen que ver con el tema interno, externo. Más producción. Hoy, de acuerdo a lo que es el escenario internacional y a la posición que tiene hoy Uruguay, ¿puede ser un riesgo de menor precio para el productor o no? Yo creo que Uruguay tiene 10.000 fortalezas, ¿no? De institucionalidad, obviamente tiene que sistematizar algunas cosas, tenemos que ayornarnos, sabemos que tenemos un contexto desafiante interno, pero desde el punto de vista de si tenemos nosotros la posibilidad, siendo irrelevantes, entre comillas, ¿no? Como bien disparó Eduardo, en un mundo con la capacidad de agregar valor, con la capacidad de vendernos como tenemos, yo me niego a contestarla. Yo lo quiero hacer. Lo quiero hacer, por lo menos es parte de lo que estamos acá, de los actores que están hoy. Yo creo que nadie duda, o espero que nadie, si no, no se quede con la duda. Nadie duda que tenemos esa capacidad. Que nosotros podemos duplicar agregando valor. Que tenemos que sortear desafíos, sin duda. Pero que tenemos estructuralmente, el tema es cómo nos desafiamos nosotros y cómo podemos actuar frente a un mundo que nos mira permanentemente, que se desafía como gobierno y como capital privado a mirar el Uruguay, como decía Rafael, en ese Google Earth así de verlo al uruguaycito como un país atractivo para seguir captando inversión, para apuntalar ese crecimiento, sin duda. Creo que parte del valor que hay es que algunas cosas nos pasa que trascendemos todas las administraciones y siguen vivas, ¿no? Como decimos, que hay que ser atractivo para la inversión, sin duda, si no estamos fritos. Si no, apaguemos el Google, ¿no? Que desaparecemos. Pero en el fondo, yo creo que esa agenda, y a su vez, y ahí discrepo
no por ingeniero, con el economista, que el Uruguay, obviamente, esto es como pintar el galpón, no lo pintas todos los años, ha venido generando crecimientos estructurales, pero ¿en base a qué? En base a reforzar y sostener señales de mercado. ¿Cuál es una señal de mercado? Es el ingreso. Bueno, por eso valor. te pregunto, ¿es una señal del mercado Sin o duda, para el mercado saber otros si lo mañana hacen. duplicás la producción, lo vas a eso me refiero? Es una señal, esa señal está. Pero solo con un Excel, poner el número en el Excel que ya se te contesta solo. No hay ninguna duda que tenemos la capacidad estructural de crecer en volumen y en valor. Preguntarle a Ricardo por un tema que aquí es importante. Entre 80 y 90 mil personas trabajan o están vinculadas a lo que es el tema de la ganadería. Ricardo, oportunidades, vos hablabas recién de la inversión, de lo que se hace en genética, de los desarrollos tecnológicos, las oportunidades y mirando para adelante lo que ofrece la ganadería también como un actor muy importante dentro de la economía, como generador además de mano de obra, y ya después voy a ir con una ronda final para terminar. Martín, bueno, no hay duda que Eduardo tiene muchas habilidades. Hay una que es cambiar el foco de la discusión. Entonces terminamos hablando de la relevancia o la irrelevancia de yo lo que creo, primero, yo creo que Uruguay no es no es irrelevante en ningún aspecto en el comercio internacional. Es un país que exporta casi 500.000 toneladas. Imagínate lo que sería sacar a Uruguay hoy dentro del contexto internacional con la demanda que hay. Yo creo que es un actor relevante. Yo entiendo hacia dónde quiso él hacer el cuestionamiento. Pero Uruguay es un país que es relevante hacia adentro y es relevante hacia afuera por los números que estamos viendo. Yo te diría, porque todos, me tocó hablar último, entonces todos tienen un poco de razón. Lo que estaba mencionando Rafael también es parte de la clave que hace a la competitividad. Lo que estaba diciendo Marcelo, bueno, ni que hablar lo que decía Gastón también. Yo creo, y no voy a decir nada nuevo, pero la clave de todo este desarrollo está dada en la pregunta final, del disparador final de la coyuntura o la estructura. Es decir, si esto va a ser coyuntural o estructural. Para que esto sea estructural, para un país que exporta como Uruguay, esto tiene que venir de la mano del acceso a los mercados y el precio. En realidad el precio viene dado por el acceso. Y en eso creo que es en lo que hay que trabajar. Podemos hacer todos los planes de mejora que se nos ocurra, de producir más ternero, lo que uno quiera. Los 3 millones de terneros vienen y van a seguir viniendo en la medida que exista precio en el mercado internacional, que existan buenas condiciones de acceso, que eso después se traslade al complejo de la carne, que exista buen precio para el criador, para el invernador, para el criador, para el ternero que se vende al invernador o al corral y para el que se exporta en pie. Está todo inventado. Es decir, en la medida que esos números den, el complejo va a seguir traccionando. Lo que pasa que, bueno, sabemos que hoy estamos arrastrados por una coyuntura que yo creo que, como dijo Marcelo hoy, es un poco más estructural que coyuntural. Y nosotros tenemos que aprovecharla. Tenemos que aprovecharla para hacer y generar y ser proactivos para que esos cambios estructurales se den y para que lo podamos disfrutar de manera permanente como lo disfrutan otros países que tienen un mejor acceso. También sabemos que es difícil, que no es una tarea fácil. Bueno, ahí teníamos parte, está en el canal de INAC en YouTube la conferencia completa con la presentación incluso de Alfonso Capurro. Nos enfocábamos sobre todo en lo que fue, Pablo, este conversatorio en el marco de la Expo Prado. Exactamente, lo pueden repasar también en nuestro canal de YouTube de Hablemos de Agro, también va a estar allí colgado para los que quieran profundizar o ver el programa, la actividad completa. Nosotros nos vamos, Martín. El domingo que viene nos estaremos reencontrando nuevamente aquí en Canal 10. El canal uruguayo.